Vamos a orar. Señor, gracias porque un día más nos permites el privilegio de gozar de tus bondades y misericordias. Porque tu mano no se ha acortado sobre nosotros, Señor, sino al contrario, sigue extendida dándonos los beneficios que descienden de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia. Esos favores inmerecidos, esas misericordias que nos llenan y que hoy son nuevas para cada uno de nosotros. Señor, te honramos, te glorificamos a ti y te exaltamos porque todo proviene de ti, Señor. Confesamos que nada es por nuestro propio esfuerzo o nuestra propia habilidad o nuestras capacidades. Señor, entendemos que todo ha sido constituido precisamente por tu poder, Señor, por tu mano, por tu voz. Gracias porque nos permites entonces, al ser constituidos hijos tuyos, poder reunirnos, Padre, juntos para seguir deleitándonos de la comunión contigo y de la comunión unos con otros. Te pedimos que tu Espíritu Santo descienda y nos traiga, Señor, de la luz del Evangelio, que venga a aclarar nuestro camino delante de ti, que venga a perfeccionar nuestro pensamiento en tus razones, en tus motivos, Señor. Y que podamos así, cada uno de nosotros, ser alimentados, ser muchas veces también redarguidos, pero sobre todo corregidos e instruidos en justicia. Te pedimos, oh Señor, que gobiernes toda palabra, todo pensamiento que se va a decir, tanto en este lugar como en cada una de las clases de los niños. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana anterior habíamos estado estudiando acerca de qué significa, de dónde proviene, cómo nace y algunas referencias bíblicas de lo que Dios piensa acerca de este tipo de prácticas. Y muy curiosamente, habíamos iniciado en Levítico capítulo 20 y verso 26, cuando el Señor, después de hablar que es abominación a su presencia, una serie de costumbres o prácticas, incluida el tema del homosexualismo, nos dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Hoy vamos a hacer una dinámica diferente. Vamos a responder una serie de preguntas que quedaron al final de la semana anterior. Y voy a recordar esas preguntas. Eran las siguientes: ¿cuál es la estrategia del homosexual? La forma de presentarse los homosexuales y de querer justificar su forma de vida y sus prácticas, el reclamo de derechos y otras cosas, es parte de una estrategia que utiliza este movimiento para establecerse directamente en medio de la sociedad. Entonces vamos a estudiar esa estrategia. La otra pregunta que vamos a responder es si es posible eliminar los factores que provocan el comportamiento homosexual, porque estuvimos viendo la semana anterior que hay ciertos factores que propician, que motivan, que crean un medio propicio para el desarrollo de la homosexualidad. Claramente dijimos que la homosexualidad no proviene del ambiente, no proviene del medio, es un impulso natural, carnal, humano, que proviene de lo profundo del corazón del ser humano, que entenebrecido busca complacer sus más bajos instintos, aún de formas que no son apropiadas para Dios, o que son expresamente prohibidas por Dios. Pero cuando vivimos en medio de un ambiente, este ambiente puede favorecer el desarrollo de la homosexualidad. Y aclaro nuevamente el punto, permítanme ser insistente. No es que el homosexual se crea homosexual a partir del ambiente, ese no es el punto, sino que el ambiente puede favorecer a esa inclinación natural, a esa ley de la carne, a esa ley de pecado que ya de por sí está en la persona. ¿Qué ocurre? Preguntábamos si no hay un arrepentimiento. Vamos a estar estudiando a ver qué pasa si
en referencia a la práctica del homosexualismo o la homosexualidad, no hay un verdadero arrepentimiento. Después, ¿cuál debería de ser el tratamiento con el homosexual cuando está en tiempos de duda, cuando está en tiempos de que no determina qué es lo que quiere? Y después, cuando éste ya se formalizó, ya mantuvo una claridad de que va a continuar en su práctica de pecado, ¿qué hacer o cómo tratar con los que son necios y obstinados? Dentro de este tratamiento de cómo aconsejar o estar al lado o no estar al lado de ellos, vamos a preguntarnos si es posible que nosotros tengamos amistades o amigos homosexuales. ¿Qué dice la Biblia? Si se permite dentro del grupo de los que han de ser santos ese tipo de amistades. Y finalmente, este tratamiento que vamos a estar estudiando desde las Sagradas Escrituras, este tratamiento bíblico, resulta ser o atemorizante o resulta ser la verdad. Y es porque dentro de las leyes de la lógica se dice que hay algo que se denomina falacias. Falacia significa que yo estoy utilizando una verdad para llegar a una conclusión diferente. Y ellos dicen que cuando uno utiliza una amenaza, entonces ya no es cierto lo que está diciendo. Entonces veamos si el texto bíblico es una amenaza o es una verdad. Muy bien, empecemos por el primero de los aspectos. Y aquí tenemos que adentrarnos a estudiar cuál ha sido el desarrollo estratégico que ha tenido el movimiento homosexual a partir, básicamente o principalmente en los Estados Unidos y de allí a toda América Latina, aunque en Europa también tiene su historia, pero a nosotros nos interesa ubicarnos justamente en nuestro entorno. Este señor, Marshall Kirk, es, digamos que de los primeros defensores del movimiento gay, del movimiento de los homosexuales. Este señor por allá en 1980 logra graduarse de la Universidad de Harvard con honores, una persona brillante, y se inclinó por el lado de la psicología y el lado de la psiquiatría. De hecho, sus trabajos, principalmente el trabajo de graduación, tenía que ver con el comportamiento humano en diferentes sociedades y abarcó la sociedad romana y la sociedad griega. En estas dos sociedades, si bien a través de toda la historia del ser humano el homosexualismo ha estado presente, en estas dos sociedades particularmente se le dio mucho auge, incluso al grado de que el ser homosexual, por ejemplo, en la cultura griega, es de alabar a los hombres. Se presentaba como el modelo del hombre perfecto, es aquel que tiene incluso prácticas homosexuales. Porque es una cultura meramente hedonista. Es una cultura donde se exalta al hombre en todas sus formas y principalmente en todo aquello que tiene que ver con el erotismo masculino. Él estudia eso, hace sus tesis sobre eso y también lo que recogió de toda esa cultura, lo que recogió Roma. Bueno, muy bien. Él estudia por todo esto y comienza a sentir muchos frecuentes dolores de cabeza, al grado de que tiene que tener tratamientos de choques eléctricos para poder calmar sus niveles de tensión, nerviosismo, dolores de cabeza, frecuentes dolores de cabeza. Esta persona es la que dicta, entre otros documentos, un librito que Daniel me ayuda a ver cuál es el nombre de ese libro que está ahí. Aquí abajo. Ajá. Ajá. ¿Eso? Tradúzcanos, por favor. Rectitud. Es recto. Después de la bola, ¿cómo nosotros vamos a entender o a cambiar
o cómo la América, que es recta, va a cambiar su forma de pensamiento. Y este señor empieza a decir que la cultura americana tiene que cambiar porque tienen que empezar a adoptar como normal la práctica del homosexualismo. Claro, viene de haber estudiado todos estos temas de cultura. Y entonces esta persona que tiene serios problemas mentales también, como ya lo mencioné hace un rato, incluso él dentro de sus distorsiones físicas pasaba días sin comer, entonces tenía una contextura física demasiado delgada, al final de que parece, no se ha logrado determinar de qué murió, pero sí apareció muerto en su casa de habitación y se logró descubrir todo ese tipo de padecimientos. Tomaba continuamente pastillas y tenía una costumbre muy curiosa parecida a la que tenía Cantinflas. Hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba porque parece que eso le permitía liberar los problemas de dolor de cabeza continuos que tenía. Bueno, este señor propone que para que después, cuando dice después de la bola, la idea es que después de que el mundo dé un giro de su pensamiento, vamos a cambiar esa rectitud que había en el pensamiento y la cultura americana. De tal manera que demos vuelta totalmente a eso. Y se propuso que si los homosexuales seguían un procedimiento que le iba a decir durante 10 años, de 1980 a 1990, a partir de los 90, el ser homosexual iba a ser algo atractivo, iba a ser algo permitivo, iba a ser algo deseable incluso en medio de la cultura. Y veamos a ver si no es cierto. La estrategia sugerida por este señor llevaba 6 puntos. Dice, lo primero, hablar de los homosexuales y de la homosexualidad tan fuerte y tan a menudo como sea posible. Él tenía la costumbre de hablar continuamente, fuerte y muy rápido y muy continuo, precisamente para alejar sus dolores de cabeza. Entonces dice, esa estrategia me sirve. Hablemos de homosexualidad, hablemos de homosexuales tan fuerte, tan continuo, a través de periódicos, a través de la radio, a través de todo medio de difusión. Empecemos a llenar a la gente del pensamiento de que la homosexualidad existe, de que ahí está, de que es parte de nuestra cultura, de que no se puede negar, de que un montón de cosas, ¿ok? Y estamos hablando continuamente y proyectemos esto. La segunda estrategia, pongamos a los gays como víctimas y no como rivales agresivos. Para que la sociedad no sienta que esto es una agresión a sus principios, a su moral, a su ética, ¿qué vamos a hacer? Presentémoslos como víctimas. Pobrecitos, es que no los entienden, es que tienen derechos pero no se los respetan, es que ellos pues tienen esa inclinación natural, no se les puede quitar, es que la sociedad los ha creado de tal manera, y ellos terminan siendo víctimas y no un enemigo agresivo que viene en contra de los principios que nosotros estamos manejando como cultura, como sociedad y tristemente hoy en día hasta como iglesia, ¿sí? Correcta. Por lo que su cuerpo le pide. Por eso ellos, su estrategia es presentémonos como víctimas. Todo mundo nos margina, nos discrimina, nos tratan mal, a nosotros nadie nos quiere, y eso es invocar a la lástima. Eso sí es una falacia. Pero bueno, sigamos. Dele protectores homosexuales, deles a ellos una causa justa. Para que ellos puedan abrirse un camino entre la sociedad, démosle una causa justa. ¿Cuál es la causa? Defendamos derechos. Es que tenemos derecho aquí, derecho allá, derecho. Es un derecho humano. Y cuidado, déjenme decirles algo. A partir de la conferencia que habíamos visto del Cairo, del año 2000, se elevó a rango de derechos humanos
lo que ellos denominan derechos sexuales. Y a partir de ahí empiezan a desarrollar toda la estrategia para poder manejar su sexualidad como ellos quieran, porque es su propio derecho, es un derecho humano. Hagan que los gays se vean bien, búsquenlos en las más altas posiciones, búsquenlos ubicados en formas que la sociedad los vea como buenos. Entonces los tenemos en actores, los tenemos en personas deportistas, lo tenemos en personas de muy alta incidencia social, para que se vean bien, para que no se vean malos, para que no se vean como si fuesen enemigos nuestros o quienes vengan a atacar nuestro sistema. No, los vamos a ubicar con una buena imagen. Hacer que los victimarios se vean mal. ¿Cuál es la segunda estrategia? Ellos son víctimas y todos los demás que se oponen a ellos son los seres más malos del mundo. Y son los que nos discriminan, y son los que no nos soportan, y son los que nos rechazan, y son los que son cerrados de mente, y son los que son completamente los más malos y los más aberrantes porque nos oponemos a eso. Y finalmente hay que buscar fondos. ¿De dónde se reciben fondos usualmente? ¿Quiénes son los que apoyan estos movimientos? Bueno, precisamente gente de mucha connotación económica. En nuestro país tenemos un canal de televisión que no voy a decir cuál es, pero que a todas luces, cuando solo veamos reportajes dirigidos a ese mismo tema, usted dice, ahí están en apoyo continuo a eso. Y son dueños de 2 o 3 periódicos de este país también, de circulación nacional, que pasan continuamente dirigiéndose a eso. Y cuando usted se va a buscar entre los directores, entre los dueños, encuentra dónde es que están los homosexuales. Y ahí encuentran su sostenimiento económico para empezar a hacer toda la publicidad, para empezar a extender todo el pensamiento, para seguir adelante con todo el proyecto. Esto, dicen los homosexuales, nosotros no lo hacemos. Eso lo escribió el señor Kirk, que ya se murió, pero nosotros no tenemos nada que ver con esto. Ahora pregunto, estas características, esta estrategia que él sugirió, ¿ustedes la pueden ver en la sociedad actualmente? ¿Se da? Ellos niegan que exista lo que se llama una agenda homosexual o una agenda gay, que es a lo que se le llaman estos 6 principios. Una agenda que vamos a ir haciendo continuamente. Ellos niegan, dicen no existe, pero en la realidad vemos que están haciendo exactamente todos los puntos que están ahí. Bueno, avanzamos un poco más. Esto es una ampliación de lo que hemos venido hablando un poco, ¿verdad? Los homosexuales y las lesbianas deben hablar tan vociferamente como les sea posible. Si hay algo que la historia ha enseñado es que si tú hablas de algo continuamente, eso de que tú hablas lucirá como normal en poco tiempo. Alguien dijo por ahí, empieza a decir una mentira que 2 generaciones después será una verdad. Comience a decir, comience a hablar, comience continuamente. Y ahora sí entendemos por qué lo meten incluso en los sistemas de educación como ejes transversales, que tengamos un nivel de tolerancia, que tengamos un nivel de respeto, que tengamos una igualdad, que no discriminemos, porque si empezamos a enseñárselo a los niños que hoy están en 7º, 8º y 9º del colegio, dentro de 10, 12 años ya eso va a ser sumamente normal y no lo van a ver como una aberración tal y como lo es. Los homosexuales deben presentarse como víctimas y no como personas agresivas. De moda, aún en la comunidad heterosexual, nadie quiere tomar responsabilidad por su conducta porque yo soy una víctima en necesidad de ayuda. Yo sé que estoy haciendo mal, pero como voy en contra de la cultura, mi estrategia es, nadie me comprende. Y eso es lo que ellos dicen, ¿no es cierto? Totalmente, eso es lo que les escuchamos continuamente. Es que no nos comprenden, es que nadie sabe cómo hemos vivido, es que nadie sabe qué mal que estamos nosotros. Ese es el argumento. Hacer que todo el mundo que está en contra del movimiento gay luzca mal ante los ojos de la sociedad y hacerlos lucir como estrechos de mente, como legalistas, como insensibles. La campaña va en ese sentido. Todo el que se opone a nosotros es un intolerante, es un legalista, es una persona cerrada de mente. Eso es lo que nos dice. Bueno, ¿qué factores son los que hay que neutralizar? Pueden favorecer a la homosexualidad. Primero que nada, la inmoralidad que hoy en día nosotros vemos.
es una inmoralidad a nivel sexual. Y como dice acá, la sexualización de la sociedad. Hoy para vender, para comprar, usted hace, el mercadeo hace alusión directamente al sexo. Y es la única forma de que puedan vender. Y es la única estrategia básicamente para vender. Y funciona. Tanto así que lo mantienen, ¿no? Los medios de comunicación, esos son un factor determinante. Hoy tenemos hasta programas de televisión, de radio, y no nuestros, incluso vienen de afuera, que están, precisamente esos programas que compramos enlatados, vienen ya con comportamientos de personas homosexuales dentro de un grupo de personas heterosexuales, para que lo vean como algo normal, como que no, veamos esta sociedad, aquí están en una fiesta y están tanto unos como otros y todos están alegres. Estos viven bien en su familia y estos viven bien con ellos también, porque no hay ningún problema, aunque tengan esas prácticas. Presentan una imagen de sociedad donde todo es normal. Pérdida de frenos sociales, experiencias sexuales tempranas. Esto se está dando mucho precisamente por el despertamiento a experiencias sexuales que se da a través de los programas de televisión, a través de los programas de radio, de las revistas, de los periódicos, en fin. Los niños continuamente pasan viendo este tipo de circunstancias, este tipo de demostraciones de sexualidad que no les corresponde a sus edades, pero para ir despertando en ellos algún tipo de experiencias sexuales tempranas. Bueno, ¿es posible, era una de las preguntas, eliminar los factores que provocan el comportamiento sexual o que lo favorecen? ¿Algo iba a mencionar, hermana? Uh-huh. Sí. Precisamente ayudarles porque ellos no han podido surgir, ellos están tan limitados, ellos están tan mal, que hay que darle la mano, hay que reconocerles derechos, hay que favorecerlos, ¿verdad? Vamos a ver cómo eliminamos estos factores que propician o provocan el comportamiento homosexual. Mire, habíamos visto la semana anterior, claro, claro, habíamos visto la semana anterior que dentro de los factores que provocan el comportamiento homosexual o que lo favorecen, no que lo provocan, no favorecen, está el tema del abandono de los padres, los divorcios, está el tema del abandono de los hijos, aunque los hijos a veces están con los padres pero están abandonados, ¿verdad? Y muchos de este tipo de circunstancias. Bueno, ¿cómo contrarrestamos eso? ¿Cómo eliminamos eso? En Deuteronomio 6 al 9, el Señor nos dejó dicho que estas palabras que Él nos manda estarán sobre el corazón y la repetiremos a nuestros hijos. Hablaremos de ellas estando en la casa, andando por el camino, al acostarnos, cuando nos levantemos, y que las ataremos como señal en su mano y estarán como frontales ante sus ojos, y las escribirás en las postes de tu casa y en tus puertas. Curiosamente, este mandamiento está ubicado estratégicamente en la Sagrada Escritura, porque nada está de casualidad. Y está ubicado estratégicamente, ¿sabe dónde? Inmediatamente después de aquel texto que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Está ubicado ahí mismo. Vea que el mandamiento del Señor es: seamos fieles nosotros, amémosle a Él con todo lo que poseamos y lo que seamos, pero además de eso, todo lo que Él nos enseñe tenemos que transmitirlo.
El problema es que hoy en día no estamos transmitiendo. El problema es que hoy en día estamos dejando de transmitir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes y a nuestros adultos, se nos está metiendo todo este tipo de pensamientos. Se nos está, vamos a ver, estamos abriéndole la oportunidad para que vengan a enseñarnos todo esta cultura a la cual quieren darle vuelta. Después de la bola que vamos a tener, ¿verdad? Después de que logremos esparcir todo esto que vamos a tener en la cultura. Pero sin embargo el texto nos dice que una forma de contrarrestar esto es que lejos de permitir que eso lo aprendan en nuestra casa, lo que tenemos que hacer es empezar a enseñar lo que Dios ha mandado, lo que Dios ha ordenado. En el momento en que nosotros eso lo tengamos enseñándolo en casa, que nuestros hijos lo tengan como frontales a sus ojos, que nosotros lo tengamos de continuo en nuestras conversaciones, en nuestros tiempos de refrigerio, en nuestros tiempos de levantarnos, de acostarnos, cuando sea la palabra de Dios la que se esté internando ahí, a lo profundo de los corazones de nuestros hijos, empezamos a comprender dónde está la mentira. ¿Qué es lo que se nos está mostrando contrario a lo que Dios determina, a la verdad? Bueno, aquí otro texto muy claro y que muchas veces hemos leído: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El problema es eso, que no estamos instruyendo a los nuestros en su camino. Y lo triste es que va a pasar con la iglesia. No me refiero a la iglesia bautista Betel de San Ramón, aunque obviamente este es el núcleo que a nosotros nos interesa y en el cual estamos concentrados. Pero ¿qué va a pasar con la iglesia en general? Si dejamos nosotros los viejos, los adultos, de darles esa herencia espiritual a nuestras próximas generaciones, ¿qué va a pasar dentro de 10 años? ¿Qué va a pasar dentro de 20 años? Cuando quienes estén predicando acá no hayan sido educados, no hayan sido enseñados, no hayan sido instruidos en el camino del Señor. ¿Qué estará pasando? Posiblemente, si acaso Dios, en su infinita gracia, mantendrá alguno que otro, pero la mayoría no estarán ni siquiera enterados de que la práctica del homosexualismo es una costumbre pagana que Dios rechaza, que Dios vomita y que no se debe de permitir, que no es parte del comportamiento regular de un hijo de Dios. Y lo peor, Romanos capítulo 2, el último versículo dice que no solamente los seres humanos hacemos las cosas que a Dios no le agradan, sino que además nos complacemos con los que practican esas cosas, que todavía ese pecado es más grave. Porque si yo estoy cometiendo un pecado que me daña a mí, total, soy yo delante del Señor. Pero si yo me complazco con alguien que está cometiendo un pecado, ahora estoy cayendo en doble pecado, porque tampoco estoy teniendo amor por el otro para llegar y decirle: mire, lo que usted está haciendo está mal y le va a llevar al infierno. Entonces ahora sí, antes mi muerte, mi sangre caía sobre mí, ahora va a caer sobre mí también la muerte de otra persona. Es serio lo que Dios nos dice. ¿Qué más? Efesios 5 del 23, su último versículo, y del capítulo 6, del 1 al 4, dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Nos habla a los hombres, fíjense el modelo de Dios. Y a la mujer, respete a su marido, ahí está el rol de la mujer. Hijos, ahí está el rol de los hijos. Y el rol de los hijos con relación a los padres, ¿no? Obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. O dicho de otra manera, cuando desobedecen es injusto. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, ahora padres, nuestra relación padres con hijos, antes era hijos con padres, ahora es padres con hijos. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Enseña todas estas palabras
átalas a sus corazones, escríbeselas en las puertas, habla de ellas en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, es criar en disciplina y amonestación del Señor. La Biblia es completa, lo tiene todo. Sigamos. ¿Cómo tratar a un homosexual? Esta fórmula es la fórmula que la Biblia nos da para tratar a un homosexual, para tratar a un mentiroso, para tratar a un adúltero, para tratar a cualquiera que se encuentre en pecado. Porque les voy a decir algo que tal vez nosotros no hemos comprendido, y es que el homosexualismo es tanto pecado como la mentira. Ambas prácticas, ambas costumbres harán que la persona no entre en el reino de los cielos. Así que no son los homosexuales como decir el pecado más grave que existe, no. Es otro pecado, igual que los demás pecados de la Biblia. Así que tanto el homosexual necesita este tratamiento como lo necesita el mentiroso o el ladrón. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Enseñar la verdad de su condición de pecado e invitarle a aceptar esa verdad. Porque al homosexual usted le tiene que decir, no con palabras lisonjeras, sino usted le tiene que decir con la verdad, mire, lo que usted está haciendo es pecado delante de Dios. Y no solo se lo digo para que usted me crea, es acéptenlo, está mal delante de Dios. Es pecado lo que usted está haciendo, está destituido de la gloria de Dios. Y por tanto la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No es otra cosa más que mostrar el Evangelio. Decirle a la persona, como ayer discutíamos un grupo de pastores acá, decirle a la persona no solamente estás en pecado, porque solo decirle estás en pecado es decirle la mitad. Es decirle estás en pecado, pero hay una única solución. No hay vías alternas. Como algunos queremos a veces tomar vías alternas que no corresponden y nos multan. No hay vías alternas. Hay una única ruta. Es la providencia que Dios ha dejado en Cristo Jesús. Invitarle a esa persona a que pida perdón, no a nosotros, no a la sociedad, no a sus padres, aunque todo eso puede estar incluido de pronto. Es que le pida perdón a Dios. Eso es lo que hay que invitar a la persona. No hay otro tratamiento, es el mismo tratamiento. A reconciliarse con Dios. Decirle, pídale perdón a Dios, reconcíliese con Él y pase al siguiente punto. Arrepiéntase. No solo tome conciencia de que ha ofendido a Dios, no solo pídale perdón a Dios por haberlo ofendido, sino, vamos, tiene que haber una actitud de arrepentimiento. Ahí le volvemos a dar vuelta a la bola, pero en sentido contrario, ¿verdad? Comience a vivir una vida que ya no sea conforme a ese pecado. Y por supuesto, algo que siempre se nos olvida a los cristianos, tristemente hay que decirlo, apoyar el inicio de su vida en Cristo. Cuando una persona se arrepintió, ese día lloró, ese día tomó decisión de decir, ya no continúo más, y usted queda convencido, se da cuenta que esa persona de verdad ha tomado su decisión por iniciar su vida en Cristo, hermano, es el momento más peligroso de la vida. Porque es ahí donde Satanás va a venir a tentarle nuevamente. Y va a volverle a poner esas tentaciones y a volver a levantar esos deseos del corazón y de la carne de esa persona. Es ahí donde tiene que tener un amigo que esté bien firme en las cosas de Dios para que sea el que le sostiene adelante a seguir. Es ahí donde debemos demostrarnos nosotros como el apoyo para esa persona, el sostenimiento para esa persona. Dejarle siempre esa puerta abierta, decirle, en el momento en que usted se arrepiente y quiere buscar de Dios, aquí tiene una persona que le puede ayudar en ese camino.
Y cuando le llamó a medianoche porque tiene una crisis, es momento suyo de decir, vamos a orar. Cuando le llamó en otro momento, es momento de ir y acompañarle y enseñarle y regalarle un Nuevo Testamento, regalarle la Biblia, ayudarle a que venga a un curso de discipulado, ayudarle a que empiece su vida en Cristo. Hablarle de todo el resto de las bendiciones que hay cuando uno verdaderamente ingresa dentro del grupo de los hijos de Dios. Esta segunda etapa del discipulado es precisamente la otra parte de cumplir el mandamiento o la gran comisión que el Señor nos ha dado. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero no solo eso, sino hacer discípulos en todas las naciones. Y enséñenles que guarden lo que el Señor nos ha enseñado. ¿Ok? Muy bien, ese es el tratamiento, no hay nada diferente. No hay nada extraño. Porque el pecado tiene exactamente el mismo tratamiento delante de Dios. No es que un pecado se trata de una manera y otro pecado se trata de otra manera y otro pecado se trata de otra manera. No, hay un solo tratamiento bíblico, hay una sola verdad, hay una sola puerta, y si no pasamos por ahí, sencillamente no tenemos vida eterna. Fácil, sencillo. ¿Qué ocurre si no hay arrepentimiento? Porque la persona puede comprender que está en pecado, pero no interesarle en lo más mínimo cambiar. ¿Qué debemos hacer si alguien no se arrepiente? Lucas 3:13, palabras de nuestro Señor Jesús. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hablando de un grupo de gentiles que venían a decir que otros gentiles de por allá no se habían arrepentido, y Jesús le dijo, no, y ustedes comprendan que va igual. Si no se arrepienten de sus pecados, viene la muerte. Romanos es Pablo el que habla, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El Señor habla, muestra la verdad, nos hace ver nuestra condición de pecado y nos muestra el camino correcto. Ahora, si nosotros no procedemos al arrepentimiento, como bien dice Hebreos, ya no existe solución para nosotros. Solo esa solución hay. Quiere decir que el homosexual, que habiendo comprendido no se arrepiente, ya no podemos hacer más por él. Ya. Lo mismo que por cualquier otro pecador en cualquier otra área. Sencillamente, si no se arrepiente, ya no podemos hacer más. Ya esa persona ha decidido mantenerse en las obras de las tinieblas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Lo demás es cuestión de tiempo. Muy bien, ¿qué más? Bueno, eso a ellos, ya sabemos cómo les va a ir a ellos si no se arrepienten. Y déjeme decirle algo, así le digo que nos va a ir a nosotros si no nos arrepentimos tampoco. No hay ninguna diferencia. Pero en cuanto a nosotros, Pablo, hablándole a Timoteo, le dijo, te insto a que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿A tiempo cuándo? Cuando la persona está atendiendo, cuando la persona tiene intención en su corazón, cuando la persona está siendo tocada. Ese es un tiempo hermoso para predicarle la palabra, porque está aprendiendo, está recibiendo. Pero también que predique cuando es fuera de tiempo, cuando la persona no atiende, cuando la persona no escucha, cuando la persona rechaza. También es tiempo de seguir predicando. Redarguye, reprende, exhorta sobre todo en fuera de tiempo, con paciencia y con doctrina. Usted no está llamado a abrir y cerrar la puerta, usted está llamado a predicar. El Señor sabrá cuándo abre la puerta o cuándo la cierra. Usted está llamado, y yo estoy llamado,
a seguir denunciando lo que está mal, el pecado, y anunciando las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Esa es nuestra función, algo así como un megáfono, ¿no? Nada más para eso. Pero si la persona ya se vuelve necio y obstinado, ya no estamos hablando de alguien que te preguntó y te dudó, sino alguien que viene de frente a defender su homosexualidad como algo normal y natural, como algo que nació con él, como algo que la sociedad le ha impuesto, en fin, como que está seguro de que incluso lo que dice la Biblia no es tan cierto. Eso depende si usted cree o no cree en la Biblia. Con el obstinado, con el necio, hay un tratamiento que hay que hacer. Mateo 7:6 dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Cuando usted quiere hablar con todo el cariño, el respeto, pero con la verdad, con alguien que se muestra en su necedad, y esa persona no te va a atender, esa persona justificará siempre su proceder, esa persona no va a creer ni siquiera que Dios existe. Mire, haga algo muy inteligente: ya no hable más, ya no diga nada, quédese calladito mejor, no insista. ¿Para qué le va a seguir diciendo usted la verdad del Evangelio si esa persona ya abiertamente no solo lo rechazó, sino que se vuelve necio y obstinado y mantiene su posición y ya hasta quiere dejar de admitir que existe un Dios y que ese Dios tiene reglas de vida? Dice la Biblia que si usted continúa dándole las bendiciones y las riquezas de la palabra de Dios, esas perlas y ese tesoro, dice la Biblia que no solo lo va a pisotear, todo eso que usted le está diciendo, sino que además se va a volver en contra suya. Entonces, no continuamos la conversación, no continuamos la discusión, porque ya hay obstinación, hay necedad. Cuando la persona está necia y obstinada, cierra su pensamiento, su corazón se endurece, ya no entra la palabra. Entonces retírese. Mateo 10:14: y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. No más. Salga de ahí, donde no le aceptan, salga de ahí. Ya está. No hay mucho por hacer. Quizá Dios en algún momento tenga la gracia de tocar a esa persona, pero en ese momento específico, no. Mateo 2:16, el consejo de Timoteo, 2 Timoteo 2:16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Te empiezan a poner un argumento por aquí, otro argumento por allá, y otro argumento por este lado, y otro por aquí, y cada vez más van involucrándote en su impiedad. Y cuidado, que si uno no está muy firme, también se deja llevar. Así que si uno no está del todo firme, lo inteligente es declarar la verdad y en un momento dado decir: hasta aquí, dije lo que yo tenía que decir. Así se trata con los necios, con los obstinados. Reitero, no todos son necios obstinados. Hay algunos que a veces atienden, andan buscando. Por eso, como dicen por ahí, ¿qué pasa si un día entra un homosexual a la iglesia? O dos, agarraditos de la mano. Mire, ni usted ni yo podemos saber la intención del corazón, ¿no es cierto? Deberíamos aprender, pero qué difícil que es. Usted no sabe si Dios los está trayendo precisamente con una necesidad de saber la verdad, porque ya han caminado tanto en la mentira que ya su corazón está tan herido, tan dolido, que andan buscando a ver si encuentran la verdad en alguna parte. Ese es el momento donde entonces nosotros declaramos la verdad y decimos que lo que se está viviendo es pecado y que la paga del pecado es muerte, y que no crean, el amor de Dios no está con ellos, pero que hay un camino,
hay una oportunidad. Y esa oportunidad precisamente se extiende a partir del momento en que acepto el regalo de la salvación. Se extiende a partir del momento en que me arrepiento de mis pecados y comienzo una nueva vida. Y una nueva vida significa que había otra cosa que era viejo y que ya no está. Y a partir de ese momento, si uno visualiza que ese cambio que germina el Espíritu Santo en esa persona se va dando, es tiempo de dar la mano y decir caminemos. Pero si vemos que eso no germina, no hay resultado, no hay nada, no hay nada más que hacer. ¿Ve? ¿Trabajar de esta manera significa discriminación? Pregunto. Hacer lo que dice en este punto la Biblia ¿es discriminar? Puede ser que allá lo califiquen como discriminación, no hay ningún problema. Como la gente califique nuestra forma de vivir, a no ser que tengan razón, como la gente califique nuestra forma de vivir allá afuera, no hay ninguna importancia. Nosotros estamos calificándolo como obediencia a la palabra de Dios y eso es lo que nos interesa. Pero ellos afuera nos van a perseguir y nos van a vituperar, ¿no es cierto? ¿Y qué significa vituperar? Significa andar hablando mentiras de aquellos otros. De ustedes y de mí van a andar diciendo mentiras. Nosotros no hicimos publicidad, pero si hubiéramos hecho publicidad, aquí vamos a hablar del homosexualismo, lo primero que terminan diciendo es, mire, esa gente están discriminando. Esa gente no tiene amor por los demás. Esa gente es una gente legalista, condenatoria, en fin. Y nos empiezan a vituperar, claro que sí. Y no le digo que es bonito, solo le digo que es lo que dice la Biblia que va a hacer toda la gente con nosotros. Pero a lo interno nosotros tenemos que estar conscientes y seguros de qué es lo que estamos haciendo. Este tratamiento de llamar al pecador al arrepentimiento no es solo para el homosexual, insisto, es para todos. ¿Dónde está la discriminación si a todos nos tratamos igual? Ese procedimiento lo tiene que seguir el homosexual, como lo tiene que seguir el que fuma, como lo que tiene que seguir el que miente, como lo que tiene que seguir usted y yo cuando hemos pecado. No hay discriminación, no hay tratamiento desigual. Todos a una se desviaron, nos hemos desviado y todos necesitamos exactamente la misma solución. No hay otro camino. Pero eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Cuando se nos demanda de que estamos discriminando, no, disculpe, no estamos discriminando. Estamos llevando el procedimiento que la Biblia dice para cualquier persona que está en pecado. Llámese el pecado como se quiera llamar. Sí, mi hermano. Ahora, yo quiero circular una pregunta, a ver qué me pueden responder. ¿Cuál es el perjuicio que yo tengo o que tiene usted si por seguir la palabra de pronto pierde una amistad, rompe una relación de amistad? ¿Dónde está el perjuicio? ¿Qué se pierde? ¿Qué perdemos nosotros si tenemos que romper una relación de amistad por seguir lo que dice la palabra de Dios? ¿Hay algún perjuicio? ¿Hay algún daño?
¿Verdad que no? No hay ningún daño con perder una amistad. No hay ningún perjuicio. Más bien todo lo contrario. ¿No fue el Señor Jesús el que dijo que el que no está dispuesto a dejar padre, madre, amigos, familia, trabajo y todo por seguirlo a Él, no es ni siquiera digno de Él? Más bien el día que lo hago por seguir al Señor, tengo que dejar amistades. Eso es honra a nuestro Señor. Le estamos dando el lugar que Él se merece. ¿Me estoy dando a entender? Prefiero mi amistad, mi relación con el Señor, que cualquier otra relación, que cualquier otra amistad, porque estoy siguiendo su caminar. Así que no tengamos temor si tenemos que perder amistades. Ahora le pregunto, ¿y si tenemos que perder hasta un trabajo? Ahí cualquiera diga, ay, híjole, ahí sí es más grave, porque si pierdo un trabajo, pues es mi sostenimiento económico y todo lo demás, ¿verdad que sí? Volvemos. ¿Quién nos provee nuestro alimento diario? ¿Quién provee para nuestras necesidades? ¿Será nuestro propio esfuerzo o será la bendición del Señor? ¿Qué me garantiza a mí que yo me sostenga? Recibiendo lo que necesito. ¿La fidelidad a Dios o la fidelidad a mis propios esfuerzos? No sé, a mis propios amigos, a mis compañeros. Lo digo porque esto es práctico. Lo digo porque esto tiene un nivel de aplicación práctica, más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Ahora, la pregunta ¿es posible para el Hijo de Dios tener amigos de esta práctica? Que tengan esta costumbre de ser homosexual. Dentro o fuera del closet, ya eso es intrascendente. Primero, veíamos que Levítico dice que Él nos ha apartado de los demás pueblos. ¿Sabe? Dios quiere vernos aparte de otros. Es lo mismo. Levítico 18:30 dice, guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros y no os contaminéis con ellas, yo Jehová vuestro Dios. No siguiendo las costumbres, no manteniendo las costumbres. Y de seguir las costumbres no solamente es participar, sino es complacerse, como decíamos antes, con los que los practican, estar de acuerdo con ellos. Es decir, bueno, eso no es tanto problema. Yo no me meto en su vida ahí de íntima, pero sí somos buenos amigos. Estoy afirmando que lo que está haciendo está correcto, que estoy de acuerdo con aquello. Primera Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué hago yo con un amigo particularmente? Conversar, ¿no es cierto? Con mis amigos converso. Y ese amigo, ¿cuáles van a ser los temas que tienen? Mire, yo un día de estos, hace tiempo, que me vine en el bus, se sentó a la par mía una muchacha, calculo unos, no sé, 28, 30, 35 años. Y fue muy interesante porque desde que se sentó, me dice, voy a recoger a una amiga a San Ramón. Y yo, qué bueno, yo no le dije nada, así inició la conversación. Voy a ir a recoger a una amiga a San Ramón. Qué bueno. Y en eso me dice, pero no piense mal. Yo tengo mi pareja allá en Punta Arenas. Qué bueno. Sí, dice. Y ella es tan buena gente. Y ella sabe que yo voy a ir a traer a la otra amiga, pero a ella no le afecta, dice. Ella lo acepta. Fíjese. Está en una situación en donde sabe que está mal, en donde sabe que no se le acepta, pero la anuncia, buscando
una reacción, apelando a eso. Y de inmediato dijo, yo es que no acepto que nadie me diga porque esto y esto y esto y esto y esto. ¿Dónde estaba ubicada? En la necedad, en la obstinación. ¿Qué tenía que hacer yo? Nada. Ni siquiera le continué la conversación. Estamos en una sociedad, insisto, donde el tema del homosexualismo es algo de todos los días, y en todo momento y en todo lugar. Y algunos se descubren, otros no se descubren. Ya uno lo presume. ¿Verdad? Y el mantener una amistad y una larga conversación y continuar coqueteando con eso, con la otra persona, puede corromper las buenas costumbres. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Dígame, tía Ciani. Sí, claro. Es algo normal, es algo normal. Como hemos visto hace algún tiempo, una vez que cuando fuimos a un retiro, toda la iglesia, no sé si lo recuerdan, vimos un reportaje en los Estados Unidos, donde las guías de estudio de los chiquitos de preparatoria eran dibujitos con dos papás, uno que iba a trabajar y otro que estaba cocinando en la casa. El famoso Paco y Lola, ¿verdad? Pero ahí, así es. Y una familia que se negó a que su hijo que ingresado a ese centro educativo, que recibiera ese tipo de educación, incluso tuvieron que enfrentar la cárcel por estar violentando la ley de ese estado. Terminaron pasándose a vivir a otro estado. ¿Por qué? Porque eso está metido. O sea, ya no es algo de que si queremos o no queremos enfrentarlo. Está ahí. Es una de las estrategias que Satanás está utilizando. Atacando modelos de familia, atacando los más pequeñitos y los más jóvenes. Qué triste es que nosotros todavía no solamente ya no lo vemos con pecado, sino que queremos coquetear con eso. Por favor, dejemos de caer en estas estrategias que utilizan, de que pobrecitos, de que no debemos discriminar, de que el amor de Dios, de que todas estas cosas, nosotros conocemos a Dios, no el Dios que nosotros nos imaginamos o el Dios que ellos imaginan, porque ellos imaginan a un Dios de que les admite todo, un Dios que los ama tal como son y que los respeta tal como son. Incluso la iglesia luterana, pues hasta pastores y obispos tiene que ya son de inclinación homosexual, abiertamente lo admiten. Ese es el Dios que ellos tienen, cometiendo uno de los más graves sacrilegios, una de las más grandes tergiversaciones de la ley de Jehová, porque lo primero que el Señor dijo fue: no tengan dioses ajenos delante de mí. Y ellos están teniendo un Dios que no es Él, porque el único Dios que existe, el Dios de la Biblia, es el que nosotros estudiamos y el que está ahí escrito, y el que dice que eso es abominación delante de Él. Y no cambia, es el mismo Dios. Ahora, vamos a tratar de avanzar para ver si terminamos. Este tratamiento que hace la Biblia acerca de la práctica, costumbre del homosexualismo, cuéntenme, ¿qué les parece? ¿Les parece muy amenazante? ¿O les parece que está diciendo el Señor la verdad?
Ujú. Ujú. Entonces no es Dios malo cuando envía personas al infierno, ¿verdad que no? No es malo, ¿o sí? Es justo, es santo, es más, es bueno. Le voy a decir, en el cielo no se permite robar, ¿ok? Eso es una ley que hay en el cielo, no, en el reino de los cielos no se permite robar. Entonces le voy a decir algo, si hay una persona en esta tierra que le encanta robar, ¿cómo se va a sentir en los cielos? Aburrido, ¿verdad? No le va a gustar. Entonces, ¿qué hace un Dios bueno? Le complace y no lo deja entrar al reino de los cielos. ¿Eh? Ese es un Dios bueno. Hay otro que le gusta, no sé, ser homosexual. En el reino de los cielos no ingresa ningún homosexual. Punto. Entonces, ¿qué hace Dios con enviarlo al infierno? Sencillamente le está dando lo que él quiere. Al final de cuentas, de la vida de nosotros, todo el mundo va a recibir lo que quiere. Los que anhelan comportarse de una vida agradable, perfecta, recta y justa delante de Dios, van a recibir como retribución estar en el reino de los cielos, donde se va a comportar de la misma manera, recto, justo, santo, delante de Dios. El que no quiere ajustarse a eso, no se preocupe, no hay. Está fácil, ¿verdad? Está sencillo. El que le gusta todo lo contrario, no se preocupe, no lo van a exigir a que se vaya al reino de los cielos a hacer lo que no le agrada. Ahora sí entendemos el concepto bíblico de un nuevo nacimiento, ¿verdad que sí? De una novedad de vida. Pero el camino sigue siendo el mismo, por favor, no nos quedemos en la condenación. No nos quedemos en la condenación. Porque el Señor no se quedó en la condenación, envió a Cristo a Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y no solo vida eterna, sino una nueva vida. Ese es nuestro llamado. Digamos la verdad. Si alguien lo siente como una amenaza, mire, no es amenaza, sí es la verdad. Como uno como papá que le dice a los chiquillos, mire, si hace eso le pego. No lo está amenazando, le está diciendo la verdad. Hágalo para que vea que le pego, ¿verdad? O sea, no es ninguna amenaza. Bien, pongámonos de pie, por favor, y terminemos en esta mañana. Les recuerdo que a partir de la semana próxima vamos a cambiar el tono de voz, pero el contenido va a seguir siendo lo que Dios dice, porque va a ser ahora mi hermano Daniel el que va a continuar con lo que son los estudios bíblicos. Así que por favor le pido que proponga en su corazón asistir continuamente y estar atendiendo lo que Daniel nos va a estar enseñando. Vamos a aprender a conocer a Dios. ¿Quién es Dios? No el Dios que usted se imagina, no el Dios que yo me imagino, el Dios que dice la Biblia cómo es. Él se ha revelado y lo vamos a empezar a conocer. Así que le invito a que usted disponga su corazón para que a partir de la otra semana comience a comprender quién es Dios. Señor, te damos gracias porque nos has permitido conocer la verdad. Ahora te pedimos que una vez conocida la verdad, nos ayudes a vivir en ella, a exponerla a los demás, Señor, y a confiar en ti. No que hayamos alcanzado un grado superior a cualquier otro ser humano, porque todos estamos destituidos de tu gloria, Señor, a no ser que ese camino abierto por Cristo Jesús sea el que nosotros transitemos y entremos por esa puerta estrecha. Ayúdanos a mantenernos en fidelidad y a encontrar pecado en nosotros conforme estudiamos la Biblia para ir
arrepintiéndonos, cambiando nuestra vida y conformándonos a tu voluntad. Pero que también tengamos el amor y la misericordia y la compasión para cuando nos encontremos ante personas que practicando su homosexualismo se crean estar en la verdad, poder decirles: oh Señor, ¿cuál es el anuncio perfecto de la justicia tuya? Y que puedan proceder al arrepentimiento también. No nos permitas ser legalistas para solamente andar juzgando, Señor, sino permítenos caminar esa milla que nos exiges más para mostrarle a los demás su camino al arrepentimiento y a la novedad de vida. Que no sea esta una iglesia ni insensible, ni tampoco que sea una iglesia, Señor, rebelde para mantener mentiras entre nosotros, sino que denunciemos el pecado tal como es y que llevemos a pecadores al arrepentimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.